Cordial saludo y bienvenidos a este video. Mi nombre es Luis Fernando Loaiza Castiblanco, estudiante del programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Minuto de Dios en la ciudad de Bogotá. En esta oportunidad y para el curso de Desarrollo Social Contemporáneo vamos a hacer un análisis de la evolución histórica del concepto de desarrollo, los hitos históricos más importantes en la construcción de este concepto y el análisis de lo que en la actualidad se conoce como desarrollo dominante. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a mirar cómo ha evolucionado el concepto de desarrollo. Para ello, primero vamos a partir de la idea original de lo que es desarrollo. El desarrollo se concibe como un sinónimo de evolución, cambio y crecimiento. Básicamente, el desarrollo económico se refiere a la capacidad de un país para generar riqueza, mejorando la calidad de vida de sus habitantes. Por otro lado, en los últimos años hemos llegado a un desarrollo dominante. Este desarrollo dominante surge desde los años 90 y también se conoce como neoliberalismo. Básicamente lo que propone es la liberación total de la economía y el paso a una economía de mercado en la cual todo es susceptible de comprarse y venderse. Vamos a ver cómo históricamente ha evolucionado este concepto de desarrollo hasta el momento actual. Y vamos a empezar por un primer momento que es el colonialismo. El colonialismo, ocurrido principalmente en América, fue un momento entre los siglos XVI, XVII y XVIII, en el cual las potencias europeas, España, Portugal, Francia, Holanda e Inglaterra, tomaron posesión de territorios americanos y los anexaron como parte del suyo, a los cuales llamaron en lo sucesivo colonias. El objetivo era extraer principalmente materias primas a bajo costos y tras procesos de transformación, convertirlas en bienes de consumo que posteriormente eran regresados a las colonias y vendidos de manera exclusiva en cada una de las colonias, formando así un monopolio comercial. Viene un primer momento importante acá, en el cual, si analizamos, las potencias se empezaron a enriquecer mientras que las colonias continuaron con sus niveles bajos y de pobreza. Consecuencias del colonialismo, nosotros podemos hablar de que el colonialismo abolió la esclavitud, la cultura, porque las grandes potencias se preocuparon por prevalecer lo suyo y no darle importancia a lo de los nativos. Se dio una segregación social, pues los europeos se consideraban de una categoría superior a los habitantes de América. Eh, Surgieron unas nuevas élites, principalmente formadas por criollos, es decir, hijos de europeos nacidos en América, que empezaron a tener poder, obviamente, con unos beneficios de parte de la metrópoli, a cambio de que se permitiera la explotación de los recursos propios de América. Se asimilaron las costumbres y formas económicas y principalmente se entró en la idea de que parecerse a Europa y seguir los modelos europeos era un sinónimo de desarrollo. Y a pesar que se dieron los momentos de independencia, después de los movimientos de independencia continuó la situación de dependencia de muchas de las nuevas repúblicas americanas, pues económicamente seguían dependiendo de las antiguas metrópolis, ahora grandes potencias. Un segundo momento importante lo constituye la Revolución Industrial, que se desarrolló entre los siglos a partir del siglo XVII, principalmente en Inglaterra, en donde se buscaba la maximización de la producción. Para ello se necesitaba un empleo de gran cantidad de mano de obra, la cual empezó a ser explotada en condiciones laborales muy deplorables, como largas jornadas de trabajo y bajos salarios, lo cual aumentó una brecha social entre las élites y las clases obreras y empezó a sentar las bases de la clase proletaria. Posteriormente, y muy de la mano de la revolución industrial, viene el imperialismo, momento en el cual las grandes potencias europeas que tienen el control industrial comienzan a buscar nuevas fuentes de recursos y es así como llegan a invadir y apropiarse de territorios en África, el sur de Asia y Oceanía para anexarlos a su territorio y contarlos como fuente de extracción de recursos. Este momento del imperialismo, que duró durante casi todo el siglo XVIII y hasta inicios del XIX, concluye con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es un conflicto bélico en el cual, tras el deseo de expansión de Alemania, se genera la intervención de otras potencias para frenar su avance. Y concluye en el año 1918 con la firma del Tratado de Versalles,
un tratado en el cual se le impusieron grandes castigos o sanciones al imperio alemán, se le quitaron territorios y muchos de esos territorios o dominios que Alemania tenía en otras latitudes, como en África y en el sur de Asia, pasaron a control de las potencias del momento. El objetivo no era impedir la expansión de Alemania, el objetivo era no permitir que Alemania se volviera la nueva potencia y les quitara el protagonismo a Inglaterra, a Francia y a las potencias que en el momento controlaban el comercio. Posteriormente viene un momento de la Segunda Guerra en el cual los alemanes, como una retaliación por las sanciones impuestas al finalizar el Tratado de Versalles, inician nuevamente con su deseo de expandirse y formar de nuevo el imperio alemán. Nuevamente hay una intervención de varios países para derrotarlo y durante un conflicto que dura aproximadamente 6 años hay efectos devastadores en Europa y en varios países. ¿Sí? Esto muestra un nuevo panorama que pues, en primera medida urge de una reactivación económica y la recuperación de Europa, pero también a la vez sienta las bases de un nuevo panorama en el punto de vista tanto económico como político, y es el enfrentamiento entre dos corrientes. Una, el capitalismo, que sabemos que es la maximización de la producción y el uso de los recursos, y el socialismo, que impone un orden en el cual los recursos no son privados, sino son parte de la sociedad y administrados por el Estado. Esto sienta las bases para una división en Europa y se forma la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la cual genera contra el bloque capitalista un estado de tensión en la conocida Guerra Fría que dura hasta finales de los años 80. Las, por otro lado, surgen unas políticas de desarrollo, ya que hay un fenómeno de gran devastación en Europa, entonces hay que reactivar la economía y es aquí donde surge el presidente Harry Truman con la propuesta de política para el desarrollo. Él lo que busca básicamente es la recuperación de Europa a través de préstamos y financiamiento comercial enmarcados dentro del Plan Marshall. Posteriormente, en los años 60, se empieza a desarrollar un nuevo plan que se llama el Plan Alianza para el Progreso, que va dirigido específicamente a América Latina y de esta manera poco a poco se abre paso al intervencionismo y a la expansión de Estados Unidos como la nueva potencia, en virtud de que las potencias europeas pues están en un momento de recuperación. ¿Sí? Viene también de la par un momento que se conoce como la economía de consumo, ¿sí? Que inicia hacia los años 50 en Estados Unidos y que busca principalmente la reactivación económica como promoviendo que la gente compre y vendiendo la falsa idea de un bienestar y de un desarrollo ligado a la obtención o a la pertenencia de determinados bienes. ¿Sí? Obviamente esto también genera un alto consumo de recursos y vuelve nuevamente a poner a flote a las potencias, principalmente a Estados Unidos, que es la que abandera el mercado, ¿sí? Con la falsa idea de un desarrollo. Viene un nuevo momento, que es la caída del muro de Berlín, ocurrida en 1989, muro que dividía a los países soviéticos de los países capitalistas, ¿sí? Y de esta manera se pone la separación del mundo socialista con relación al resto de Europa. Esto también marca el debilitamiento del socialismo como sistema económico y como sistema político y plantea un nuevo panorama global con una serie de repúblicas nuevas que empiezan a surgir tras haberse disuelto la Unión Soviética. Es así como en los años 90 viene a surgir y se abre poco a poco paso una nueva corriente económica conocida como neoliberalismo, que se basa en la liberación total de la economía y abre paso a la privatización de recursos, principalmente de los recursos que hasta ese momento eran manejados por los estados. ¿Sí? Esto aumenta de una u otra manera el empobrecimiento porque ya muchos de los recursos que al tener carácter privado son las empresas o los grandes capitales quienes le ponen precio a determinados servicios y a determinados bienes. ¿Cuál es el panorama actual que tenemos? Las naciones en subdesarrollo son cada vez más pobres, puesto que los planes de que buscaban su desarrollo no lo han hecho, y al contrario, la expansión de medidas como la globalización, como la apertura de mercados y como el neoliberalismo, lo que han buscado es socavar los capitales propios de estos países para enriquecer a las naciones en mayor desarrollo. Hay una poca inversión en las necesidades básicas en los países en vías de desarrollo, puesto que muchos de los bienes que deberían ser
para suplir este tipo de necesidades corresponden a capitales privados y no hay intervención del Estado en ellos. Por otro lado, han enriquecido las potencias y hay un surgimiento de unas potencias. Vuelve y surge Estados Unidos, vuelve y toma protagonismo Inglaterra, empieza a tomar en los últimos años protagonismo China. Hay un uso indiscriminado de recursos, tanto en las fronteras propias de cada país como en otros países en donde van y extraen los recursos y obviamente causan un impacto fuerte en los medios, en el medio ambiente y usa el conflicto armado como una estrategia de intervención y acceso a recursos. Un claro ejemplo es la intervención que hizo Estados Unidos en el año 2001 en Irak, en el cual con el pretexto de atacar el terrorismo y células terroristas, lo que hizo fue realmente entrar a tratar de controlar el comercio del petróleo de ese país con otros países. De esta manera llegamos al momento actual en el cual nos venden la idea del desarrollo dominante, un desarrollo en el cual lo que prima es la acumulación de capitales, pero con el desprecio por la condición humana y por los recursos naturales. Es allí donde surgen propuestas como la doctrina social de la Iglesia, promovida por el Papa Juan Pablo II, donde se busca es la reivindicación del ser humano dentro de la escala productiva, mejorar sus condiciones laborales y así a la vez mejorar también su calidad de vida. De la misma manera, se busca promover la solidaridad para que comprendamos que somos parte de un mismo sistema y que mutuamente nos debemos ayudar. Como licenciados en ciencias naturales, somos llamados a generar un nuevo cambio en nuestros estudiantes y a buscar alternativas que promuevan un verdadero desarrollo con la sostenibilidad y con el cuidado y protección del medio ambiente. Muchísimas gracias.